Ya comenzamos el curso del día de hoy, es personal social. El tema, el tema es cronología prehispánica del Perú. Vamos a continuar, vamos a hacer una pequeña línea de tiempo. Ustedes van a copiar esto en su cuaderno, lo que yo les voy a decir en estos momentos. Voy a compartir todo en pantalla. Momento, momento. Compartir mi pantalla. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les dejé una pequeña y sencilla tarea que era hacer una línea de tiempo sobre una lámina que yo les había proporcionado a ustedes, que solo tenían que transcribirla? Creo que casi nadie me la presentó. Una tarea simple y sencilla. Claro, los que no la han presentado tienen su notita, no se preocupen. Obviamente nota desaprobatoria. Ya. Como ustedes pueden ver en pantalla, esto es una línea de tiempo, una línea horizontal de tiempo. Aquí nosotros vamos a señalar algunas épocas de las culturas de nuestro país, o cómo se fue formando la cultura de nuestro país. Aquí tenemos en el periodo lítico, en el año 15.000 años antes de Cristo al 3.000 años antes de Cristo, periodo lítico, se desarrolló la economía depredadora, que significaba que la fruta que encontraban en algún árbol que tuvo la suerte de tener frutas, ¿no?, lo agarraban, ¿no? No es que haya sembrado esa fruta, ¿no? Acá dice que la caza, se dedicaron a la caza de animales silvestres, a la pesca, ¿no?, en el mar, y se desarrollaron en algunos lugares que vamos a mencionar. Hubieron algunos tipos de asentamientos, agrupaciones, o hubieron vestigios en este periodo que se denominó, que es denominado periodo lítico por el tema del predominio de la técnica de la piedra. ¿Se acuerdan de forjar la piedra, o perdón, formar la piedra para poder convertirla pues en un instrumento para poder cortar, ¿no?, para poder hacer herramientas de defensa tal vez, o de otro tipo de cosas, ¿no? En estos lugares, como por ejemplo Lauricocha, Paiján, Chivateros, Guitarreros, Toquepala, ¿no? Tres Ventanas, dice acá. Ya, son algunos lugares. Esto yo no voy a preguntarles, así que no se preocupen. Son como una referencia para que ustedes puedan saber qué tipo de lugares se desarrollaron más. En estos lugares se desarrolló lo que yo les acabo de decir. Ya hubieron vestigios de desarrollo de periodo lítico, ya, de economías y asentamientos, o lugares donde se encontró algunos vestigios de agrupaciones de personas que se desarrollaron en estas épocas, ¿ya?, que desarrollaron sus instrumentos o desarrollaron la piedra, ¿no?, de tal forma como para utilizarla como herramientas para cortar, o como herramientas para la defensa, ¿no?, para ciertos animales salvajes, ¿no? El periodo siguiente es de 4.000 años antes de Cristo al 1.200 años antes de Cristo, periodo arcaico, donde empieza ya la domesticación de las plantas y animales. O sea, al empezar la domesticación de plantas y animales, quiere decir que acá ya hubieron asentamientos ya más perennes, ya no era como el periodo lítico donde estaban de un lugar a otro. Ese tipo de movimientos de un lugar a otro se le dice pues nómadas, no estaban de un lugar a otro. Entonces aquí en el periodo arcaico ya se estaba formando el sedentarismo, que significaba que la población iba a estar en un cierto lugar. Entonces, al estar en un cierto lugar, ya al conocer la domesticación de las plantas y animales. ¿Qué significa domesticación de plantas y animales? Significa que en un lugar determinado ellos van a sembrar, ¿no? Van a sembrar para luego cosechar lo que ha sembrado, ¿no? O sea, van a utilizar cierto tipo de parcelas para poder, un momento, muy tarde, por favor, para los que llegan tarde, guardar silencio. Para poder cosechar lo que uno ha sembrado, igual los animales, ¿no? Por ejemplo, en este caso, y en nuestro país exclusivamente, se domesticó, por ejemplo, la llama, vicuña, ¿no?, para proporcionar tanto de la carne como la lana que servía, por ejemplo, de la llama o de la vicuña, ¿no?, o cualquier otro tipo de auquénido,
¿ya? O también como animal de carga, ¿no? Imagínense tantas cosas para las cuales servían estos animales, ¿no? Y en algunos lugares que se desarrollaron, como ustedes pueden ver, ¿no? Acá les dije, Caral, Cotox, Huaca Prieta, un momentito, Huaca Prieta, Telarmachay, son algunos lugares donde se desarrollaron este tipo de asentamientos, ¿no? Que tienen una peculiaridad con el de acá. Acá solamente eran momentáneos, pero acá ya era un poco más grande, ya había vestigios de domesticación de plantas y animales. Ojo con eso porque esto de acá sí voy a preguntar. Esto de acá. El primer check que ven ustedes, esto sí. Acá también. Nada más me tienen que responder economía depredadora. Punto. Nada más. Miren, el periodo lítico, periodo arcaico, solamente voy a preguntar lo de acá arribita. ¿Ya? ¿Qué cosa se desarrolló en el periodo arcaico? Lo único que me tienen que responder ustedes es, se desarrolló la domesticación de plantas y animales. Fácil, ¿sí o no? Fácil, ¿sí o no? Bueno, continuamos. 1200 años antes de Cristo a 100 años después de Cristo, dice. Formativo, el periodo formativo, dice. Aquí se afianzó la agricultura, ¿no? Se terminó de desarrollar la agricultura. Acá de repente había una horticultura, acá había ya una agricultura ya más especializada, ¿no? Ya se conocía muchos, como decirte, muchos tubérculos, ¿no? Papa, yuca, no sé, muchos tubérculos en los cuales ya se dominó la técnica para que esos tubérculos o esos alimentos puedan producir ya cierto tiempo del año, ya se desarrolló, ya utilizaron animales para poder ayudar con el arado de la tierra, tal vez, ¿no? Otro tipo de técnicas de canales de regadío, y etc. de cosas, como hemos podido ver en algunas zonas o en algunas culturas que se han desarrollado en esas épocas, ¿no? También se desarrolló la cerámica y la orfebrería. La cerámica, es como ustedes pueden haber visto, por ejemplo, la famosa chicha de jora es una chicha que mucho antes se ha creado justo en estas épocas, ¿no? Porque la cerámica, al crear vasijas para que las personas en esa época puedan tomar, por ejemplo, ya básicamente agua, o llenarlo del agua de las lluvias, por ejemplo, ¿no? No sé, ¿no? Para lavarse la cara, bañarse, ¿no? O tomar, en otras palabras, ¿no? O calentar alimentos en eso, ¿no? Por ejemplo, la orfebrería tiene mucho que ver con joyas, con la aleación ¿cómo decirlo? De los metales que poco a poco se fue descubriendo en esas épocas, ¿no? Aquí se desarrollaron, mira, la cultura Chavín de Huántar, Paracas, que está cerca a ustedes, las niñas de Nazca y todas esas cosas, ¿no? Ya, yo he tenido la oportunidad de ir a Chavín de Huántar, es un templo más o menos grande, ya, hubieron muchas cosas ahí. Por ejemplo, ahí está el lanzón monolítico, ¿no? Le dicen lanzón monolítico porque es como una lanza, ya, bueno, gruesa, no está hecha de piedra, parece una lanza gigante y tiene muchas figuras que representan a dioses que ellos creían en esa época, ¿no? Pero yo no les voy a preguntar esto, yo les voy a preguntar estos dos cheques que están acá. Miren, dos, afianzamiento de la agricultura, cerámica y orfebrería. Nada más, nada más. No me tiene que decir otra cosa más. Y aquí, culturas y religiones, dice, culturas y religiones. 100 a 800 años después de Cristo, perdón, dice. Aquí aparecieron los gobernantes, los militares, ¿no? Como desde aquí ya se estaban creando pues pequeñas aldeas, acá ya había una agricultura, ya había un poco, la población estaba creciendo más y más, y en este periodo de acá, donde había culturas y religiones, ¿no? Como ya habían, por ejemplo, asentamientos humanos donde había muchas personas, ya existió la figura de un gobernante, ¿no? Para que haya o exista orden dentro de ese tipo de sociedad en esas épocas, para que, por ejemplo, algún tipo de ataque de otros pueblos por otro sitio a este tipo de, por ejemplo, de asentamientos humanos,
puedan defenderse. Entonces se crearon pues los gobernantes y se crearon los militares que se iban a encargar de la defensa de toda la población. ¿Ya? Aquí tenemos algunos antes de Tahuantinsuyo, como los Mochica, que eran muy guerreros, los de Lima, bueno, en la zona de Lima, eh, acá los de Nazca, los de Tiahuanaco, creo que alguien me preguntó sobre Tiahuanaco, ¿no? Se desarrollaron en esas épocas. Así. Vamos a continuar. A ver dónde está. Acá sigue la flechita. Ah, sigue la flechita. A ver, vamos a ver. ¿Sigue la flechita? Sí, sigue la flechita. Vamos a seguir a la flechita del 800 al 1200 después de Cristo. Todo esto es después de Cristo. Ojo, ojo. 800, del año 800 al año 1200 después de Cristo. Miren, acá dice Imperio Wari. Apareció el primer Imperio Wari. Todavía no estamos hablando del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo está por acá. Entonces aquí, miren. Gobiernos consolidados y difusión de las tradiciones. El primer imperio. Mira, ojo, miren, el primer imperio. Es obvio que yo voy a preguntar eso, ¿ya? Yo sí voy a preguntar eso en el examen. Esto de cajón va a venir en el examen. Estas dos láminas van a venir en el examen. Alumno que no me diga la respuesta, es tan fácil y sencillo, es que no ha copiado esto en su cuaderno, porque esto va a ser para copiar en su cuaderno. El Imperio Wari se desarrolló, se consolidó, se difundieron las tradiciones. Bueno, ¿qué tipo de tradiciones podemos encontrar? Por ejemplo, yo les puedo decir tradiciones en general. ¿Cómo puede ser? Puede ser adoración a la tierra, adoración al cerro, adoración al sol, ¿no? Adoración a algunos animales, como por ejemplo el cóndor, la serpiente, el puma, ¿no? Eh, eso puede ser. Entonces, ese tipo de tradiciones ya se fueron formando, desarrollando y constituyéndose para que se puedan celebrar cada año, ¿no? Y siguiente periodo, 1200 a 1470, ya después de Cristo. Estados regionales, dice. Surgieron los estados regionales. Surgimiento de los reinos. Aquí tenemos básicamente 5 reinos, ¿no? Surgimiento de los reinos. El reino de Chimú, ¿no? Los Chimús eran muy fuertes. El reino de los Chancas. El reino de los Chancas incluso perduró en casi la mayoría del periodo de la conquista. Incluso fueron muy enemigos del imperio de Tahuantinsuyo, no se dejaron gobernar. Chincha, Chanca y Lupaca fueron los primeros reinos que hubo antes del imperio Tahuantinsuyo. Y aquí tenemos el famoso imperio Tahuantinsuyo para que ustedes tengan una línea de tiempo de cuándo a cuándo, 1470 a 1532, ¿ya? El imperio de Tahuantinsuyo. La consolidación del imperio inca, ¿no? El famoso imperio inca, ¿se acuerdan? Los 4 suyos, ¿no? El ombligo del mundo supuestamente estaba en el Cusco, ¿ya? El liderazgo del Inca, Pachacute. Ya más adelante vamos a explicar detalladamente, ¿no? Yo puedo preguntarle, no le voy a preguntar esto, ni esto de acá, sino esto sí para atrás. ¿Ya? Liderazgo del Inca Pachacute. Acá hay otros incas importantes, ¿no? El Tupac Inca, Yupanqui, ¿no? Voy a preguntarles cuando desarrollemos adecuadamente algunas culturas pre-incas y el Tahuantinsuyo. Entonces, hasta aquí podemos ver que se desarrolló el imperio Tahuantinsuyo y ya pues eso sería casi eh, lo último hasta que llegan los conquistadores o los invasores, no sé cómo quieran llamarlo ustedes. Para mí son los invasores, pero en muchos libros de historia dice que son conquistadores, ¿no? Entonces, si quieren saber ustedes la diferencia, qué cosa hay entre qué cosa es conquistar y qué cosa es invadir, ¿no? Tú puedes ver, por ejemplo, para conquistar tienes que tratar bien a la gente, ¿no? ¿No? Convencerla adecuadamente, ¿no? Para invadir no tienes que pedir permiso a nadie, simplemente vas a saquear todo
¿no? Y creo que básicamente lo que hicieron los españoles es invadir. Yo no sé por qué le pusieron los conquistadores, o hay un tema, siempre en los libros sale que los conquistadores. Bueno, vamos a seguir. Una última laminita. Cronología prehispánica del Perú. Acá tenemos ya detalladamente lo que nosotros acabamos de ver. Esto no se lo voy a compartir, pero igual. Acá está bien detallado, cada uno, hasta el Tahuantinsuyo, ya. Es lo mismo, tal cual, lo mismo, ya. De aquí es un breve repaso, pero en el otro lo hemos puesto en una línea de tiempo. Aquí dice, conciliación del Imperio Incaico bajo el liderazgo del Inca Pachacútec, ¿no? Quien conquistó a los chancas, mire, conquistó a los chancas, ¿no? Tupac Inca Yupanqui prosiguió la expansión imperial. Entonces, cuando nosotros veamos adecuadamente, veamos bien el tema de las culturas pre-incas, que son las culturas pre-incas son antes del incanato, antes de esto, antes del imperio Tahuantinsuyo. Ya, por ejemplo, puede ser cultura chimú, chanca, chincha, o otras culturas que están mochica, ¿no? Antes, antes del incanato, antes del Tahuantinsuyo se llaman culturas pre-incas. ¿Ya? Entonces, el Tahuantinsuyo cuando creció, cuando se expandió, ¿ya? Cuando se expandió, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Absorbió mucho de las culturas de los demás, absorbió también sus costumbres, ¿no? De estas culturas, ¿no? Si tú alguna vez has tenido, o si ustedes han tenido la oportunidad de viajar, por ejemplo, no solamente al sur del país, sino al norte de nuestro país, pero empezando por la costa, ¿no? Tienen diferentes costumbres y tipos de hablar. ¿Ya? Por ejemplo, los piuranos con las personas, los piuranos que están al norte, ¿ya? Con las personas que están en Nazca, por ejemplo, o los que están en Puno, o los que están en Moquegua, ¿no? O Arequipa, ¿no? Tienen una forma de hablar muy distinta a las personas que están en el norte, ¿no? En el norte hablan distinto, en el norte en la costa, por ejemplo, en el norte, pero en la selva, por ejemplo, en Loreto, hablan muy distinto, ¿ya? Igual, por ejemplo, empezando por el centro, por un Huancayo, Junín, Huancavelica, toda esa zona tiene una forma de hablar muy distinta, tienen costumbres eh, variadas, ¿no? Variadas en todo nuestro país. Y eso viene de estas culturas, muchachos, de todas estas culturas, ya, del desarrollo de esas culturas. Y hasta estos días han venido con esas culturas, con la conquista, perdón, cuando llegaron los españoles, ¿no? Eh, ellos también venían de Europa con sus costumbres, ¿no? Venían con muchas costumbres que muchos de los lugares de nuestro país adoptaron ese tipo de costumbres. Otros no, otros tienen otro tipo de costumbres, ¿no? Así es, muchachos. Entonces, la pequeña tarea solamente va a ser copiar esto en su cuaderno. No quiero pegar, no sé qué, algunos están, cada cosa que yo les pido para que ustedes puedan pegar, copiar, ustedes lo imprimen, lo sacan y lo copian. Bueno, eso claro que va a ser mal. Entonces, eso va a ser su pequeña tarea porque ya les he dejado otras tareitas para que ustedes puedan tener ya más o menos qué es lo que les voy a preguntar. Ya les estoy diciendo, voy a preguntar esto, ya les dije. Ya no creo que no lo hayan apuntado, ¿no? Para el que quiere subir su nota, claro.